Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Capítulo 15. Orleans, elecciones y decisiones. Ritsuka necesitaba algo de tiempo. El lugar estaba prácticamente en silencio. El público, que antes representaba más de la mitad de la ciudad, se había dispersado, y por ahora, solo estaban ellos, sin Kuchulain y Kojiro. Aún se sentía un murmullo en el aire, incluso cuando la multitud ya se había marchado y el escenario había sido desmontado. Ahora solo estaban sentados en unas pocas sillas improvisadas, en un silencio casi absoluto. El único sonido real en el aire era el tarareo de Elizabeth, un recordatorio del paisaje onírico que había presenciado hacía apenas media hora. Pero esas imágenes permanecieron en los ojos de Ritsuka, grabadas en su córnea. Dudaba que algún día lo abandonaran por completo. Las canciones, la multitud, el discurso de Marie y Jeanne, todo era como un sueño febril. Pero no fue así. Él planeó todo esto perfectamente. Reunió sus peones, analizó el campo de juego y atacó en el momento más vital. Era el maestro perfecto para la Gran Orden. Kim permaneció inmóvil, observando la ciudad. No solo miraba hacia afuera, sino hacia Orleans, se dio cuenta Ritsuka, la base del impostor de Juana de Arco. Siempre estaba al acecho, siempre listo, siempre perfecto. Incluso ahora, se había encargado de solucionar su problema de reputación, incluso cuando se suponía que era tarea de Ritsuka. Todo esto, mientras reclutaba a 2 de los 3 sirvientes engañados por su enemigo, con uno de ellos a cuestas. En definitiva, Ritsuka no había hecho nada y Kim había hecho y todo. Hombre, soy un inútil, ¿eh? Había una alegría en el pensamiento de Ritsuka, una que ahora había aceptado con creces, casi le daba la bienvenida. Quizás no hacía falta decírselo al rey después de todo. Bueno, debería renunciar en silencio una vez que esta singularidad terminara. Dejárselo todo al rey mientras él... ¿Y qué sería entonces? Maestro. HMM. Era Kiyohime, quien había estado extrañamente en silencio todo el tiempo que habían estado en Francia. ¿Qué pasa, Kiyohime? Preguntó Ritsuka. Había algo en su mente, algo que se reflejaba en su rostro en una mueca de envidia. ¿Te gustan ese tipo de cosas? ¿Cómo qué? Como ella, dijo Kiyohime, señalando con el dedo índice la figura de Elizabeth Bathory, aún en las nubes, girando sobre sus talones y tarareando. Aunque, por alguna razón, su tarareo ahora sonaba menos elegante que en el concierto. Ah, ¿te refieres a ídolos? Sí, supongo que sí, dijo Ritsuka. La mayoría de la gente de su edad lo hacía. Veo. Kiyohime se alejó de él y se acercó a Kim. Tuvieron una breve conversación, aunque unilateral, hasta que Kim solo respondió con un asentimiento. Kiyohime regresó a Ritsuka, sonriendo. Ya soy parte del grupo, maestro. Anunció la berserker, imitando mal el giro que Elizabeth había dado antes. Felicitaciones. Entonces, mírame, ¿de acuerdo, Anchin? Eso le puso los pelos de punta a Ritsuka, pero supuso que tener más ídolos era algo bueno, con suerte. ¿Qué diablos hicieron todos mientras estuvimos ausentes? Ritsuka se giró hacia la voz repentina. Kuchulain estaba allí, con la sangre goteando como una cascada impetuosa. El suelo bajo él estaba teñido de rojo hasta donde alcanzaba la vista. Oh, gracias, dijo el lancero, flexionando su brazo, que de repente no sangraba. El brazo de Ritsuka quedó en alto. Había lanzado el hechizo de curación sin pensar. Sí, de nada, dijo Ritsuka. ¿Y si un sirviente muriera bajo su mando? ¿Qué? Tenemos algunas cosas que informar, dijo Kojiro junto a Kuchulain, ileso en comparación. Nosotros también. Dijo Ritsuka. ¿Ídolos? Bueno, me estás perdiendo. Kuchulain dijo con cara seria. Lo entiendo, pero fue realmente efectivo. Dijo Mash. Aún así, dijiste que había 50.000 personas reunidas aquí. Preguntó Kojiro con escepticismo evidente mientras observaba la amplia zona ahora vacía. HMPH, por supuesto. Todos vinieron a ver a la gran ídolo Elizabeth Bathory.
dijo Elizabeth, señalándose dramáticamente. Lo dudo de alguna manera. Dijo Kuchulain. No, su canto era realmente genial, lo suficientemente bueno como para atraer a esa multitud. Finalmente te volviste loco, Archer? Bueno, da igual lo que piensen los demás. Nos vamos de gira por Francia. ¿Verdad, presidente? Preguntó Elizabeth a Kim, quien simplemente asintió, lo que provocó un grito de alegría en la niña. Ya veo. Entonces, ¿dónde y cuándo es el próximo concierto? Preguntó Kojiro, cediendo. Bueno, aún no he pensado tan lejos y admitió Marie tímidamente, desviando la mirada al suelo. Amadeus rió entre dientes. Quizás deberías pensarlo antes de hablar la próxima vez, Marie. No lo sé. Está bien. La voz de Olga atrajo la atención de todos hacia Kim, su comunicador, más específicamente. Ya lo hemos hablado, y estoy seguro de que este ha sido el plan del rey desde el principio, pero para su comodidad, hemos preparado un plan para que todos lo sigan. Mash, prepárate para recibir unos documentos. Ah, sí. Efectivamente, del escudo de Mash aparecieron algunos papeles cuidadosamente apilados y conectados. Todos giraron en círculo mientras Mash comenzó a pasar las páginas, su rostro se volvía cada vez más sorprendido con cada página. Olga sonrió. Es hora de Proyecto Dragon Fever. El espectáculo había terminado. Olga Marianimus Pérez se sentía agotada. Mucho más agotada que por mantenerse despierta durante las últimas 30 horas. ¿Cómo era posible? Te diré cómo, un maldito espectáculo de ídolos en la Francia medieval, así es. Pensó, se quejó y se resistió al mismo tiempo, sin dirigirse a nadie en particular. El sentimiento era compartido por el resto de la sala de mando. Olga podía verlo, oírlo, como si un alfiler cayera en ese preciso instante y se convirtiera en el sonido más fuerte de la sala. Screech, screech y excepto eso. Durante los últimos 10 minutos de silencio, 5 de ellos se habían llenado con el sonido de algo, Olga podía describirlo mejor como fricción, y provenía de su derecha. Miró hacia los otros dos contactos con aquellos en la singularidad. Romaní estaba deslumbrado, como mínimo. Sabía que le encantaban los programas de ídolos, y temía que, por una vez, eso pudiera ocurrir aquí. James, tenía sus gafas de sol sobre las mesas, no sobre los ojos. Vaya, parecía que no estaba completamente insensible. Aún así, parecía que ninguno de ellos había notado el sonido, ni tampoco nadie a su lado. ¿Por qué no lo miro? Podría simplemente girar el cuello hacia la fuente del sonido, pero, por alguna razón, sintió que sería una mala idea. Solo una intuición. Así que Olga decidió echar un vistazo. Dejando a un lado la vergüenza de actuar como una estudiante tímida, miró a su derecha. Screech, screech para encontrar a la chica con la que tuvo una discusión. Dibujo sobre papel de dibujo, retrato. Lo siento, director. La chica inclinó la cabeza frente al escritorio de Olga. Se le llenaban los ojos de lágrimas, pero al director no le importó en absoluto. ¿Perdón? ¿Lo sientes? Eso es todo lo que puedes decir. Un portazo. Hojas de papel volaron en la oficina del director mientras la chica frente a ella casi se desplomaba del susto. En ellas había dibujos, bocetos, obras de arte, nada necesario para su profesión. Si vuelvo a ver una de tus obras, tendré tu puesto disponible para el día siguiente. ¿De verdad lo decía en serio la directora? Nadie lo sabía, ni siquiera ella misma. Pero la muchacha no podía arriesgarse. Entendido. Olga la miró fijamente a los ojos. Ese sí, director. Se encogió de miedo y salió corriendo de la oficina. Olga se hundió en su silla al ver cómo la puerta se cerraba tras la figura encogida de la niña. Echó un último vistazo a los papeles que estaban boca abajo en el suelo, se burló y llamó a los conserjes para que los limpiaran. Al final del día, para Olga solo fue un recuerdo fugaz. ¿Pero y esa chica? Por eso fue. Por eso Olga la reprendió. Por eso la muchacha la odiaba. ¿Qué razón tan absurda? ¿Acaso era tan irrazonable antes? Y sí, ¿verdad? Al recordarlo ahora, se sintió asqueada. ¿De verdad se había enfadado con ella solo porque estaba irritada ese día? ¿Usando su pasatiempo como excusa? Casi sintió náuseas. ¿Y pero realmente he cambiado? ¿Lo había hecho?
Hablaba de ello como si hubiera pasado años, pero no habían pasado ni 2 semanas desde que decidió intentar estar a la altura de sus expectativas, ser una líder para Chaldea, a pesar de su linaje y circunstancias. Sí, eso era lo que se había prometido, pero... Todavía no se había molestado en aprender el nombre de la niña. Todavía no se había molestado en familiarizarse verdaderamente con Chaldea. ¿Y cambiaría alguna vez? No, ella nunca lo haría. A menos que, Olga Marie dejó de espiar y giró todo su cuerpo hacia la chica. Todavía no se había dado cuenta. Debía dar el primer paso, como debía ser. Fue su error, su incompetencia, su responsabilidad. Entonces, ¿por qué su silla la atrajo de esa manera? Olga quería levantarse de la silla, caminar hacia la chica ¿y luego qué? Intentó disculparse en el pasillo, pero recordó el rápido rechazo que recibió. Se lo merecía. No recordaba qué le hizo a esa chica. Era casi como si su identidad fuera algo secundario para Olga en ese momento. Pero incluso si Olga fuera genuina esta vez y sería perdonada, Olga tenía miedo. Así que ella quedó atrapada allí, prisionera de su propia silla, de su posición, de sus miedos. Ella solo podía mirar fijamente el dibujo que la muchacha debía grabado hábil y bellamente en sus papeles de lienzo. Eran y Elizabeth. Aquiles también. Incluso Marie y Deon. Ella estaba dibujando los ídolos. La mirada de Olga se fijó en sus bocetos, hechos con precisión y rapidez, como si algo más guiara sus manos. Un boceto de Elizabeth posando sola, listo. Otro de Elizabeth y Aquiles formando un dúo, listo. Un enfoque de Marie y Deon como bailarines, listo. Entonces, de repente, su mano se detuvo. Olga se atrevió a mirar hacia arriba. Sus miradas se cruzaron. Yo. Eso es todo. Las palabras de Olga la interrumpieron. Romaní. Cuba. El doctor casi se cae de la silla al oír su nombre. ¿Qué pasa, director? Olga se giró para mirar a la niña, estaba temblando nuevamente, como ayer. Esta vez, Olga le tendió la mano para que le diera sus papeles. La niña cerró los ojos y Olga vio lágrimas formándose en sus comisuras. La directora recorrió con la mirada sus piezas, pasando suavemente página por página hasta llegar a la última página de ese día, la imagen de la primera canción de Liacept. Tus dibujos. Son geniales. Olga le dio la espalda inmediatamente a la chica. Ya habría tiempo para que el director se disculpara y ella supiera qué había hecho, pero por ahora, había trabajo que hacer. James. Lleva esto a la oficina. Que lo escaneen. El hombre de gafas oscuras, sin decir palabra y con indiferencia, se acercó a Olga, tomó las hojas de papel y salió de la habitación. Todo mientras la chica observaba confundida. Romaní. Escribe un nuevo proyecto. ¿Proyecto P? ¿Sobre qué? Olga sonrió. Ídolos, romaníes, vuestros dulces y preciosos ídolos y propaganda. El sol brillaba en el rostro del rey. Ni siquiera se molestó en protegerse la cara. Era un nuevo día, con nuevos problemas, no es que los viejos desaparecieran. En resumen, no era nada nuevo para él. Buenos días, rey. Dijo de repente Romaní desde el comunicador de rey, antes de bostezar. Sí, buenos días para ti también, respondió el rey. Anoche fue una locura, ¿eh? Bueno, sabía que tramabas algo cuando cortaste la comunicación con nosotros hace tiempo, pero vaya. Organizando tu propio programa de ídolos. Rayos. ¡Qué envidia! No, Romaní, no lo eres. ¿Y qué te parece el nombre que le pusimos a tu grupo? Dragonfeber, se me ocurrió ese nombre, ¿sabes? Bastante bien, ¿verdad? Sí, es bastante bueno, dijo Kim con desdén. Estaba en otro planeta. Jaja. Me alegra que te haya gustado, presidente King. Vaya, de Pitbull a productor y ahora presidente, todo en un día, ¿eh? ¿Qué tipo tan jodidamente afortunado era? El rey suspiró. Bueno, supuso que estaba cosechando lo que sembró. No tenía sentido enojarse con nadie más que consigo mismo. Y por Dios, quería estrangularse. Hola. Presidente. El rey se estremeció. Que lo llamaran amo ya era bastante incómodo la primera vez, pero cada mención de presidente le daba ganas de arrancarse los pelos. Marie. ¿Qué pasa? Aún así, no quería decir que lo fuera a demostrar. Nada. ¿Y tú? ¿Qué pasa? Perdón, solo estaba practicando jerga moderna.
Quería hacer lo mejor para el próximo programa, dijo Marie, con un rubor inusual y real en el rostro. No estamos en tiempos modernos, dijo Kim, cansado. Ah. Supongo que tienes razón, dijo Marie riendo, avergonzada. En fin. Quería decirte que la otra mitad del equipo ya se fue. Informó. Bien, se separaron de nuevo. Él asumiría el cargo de presidente y se encargaría de los espectáculos, mientras que los demás se centrarían más en la parte y logística del proyecto, por decirlo de alguna manera. El rey no sabía cuál de los dos lo tenía más difícil. Pero lo que sí sabía era que empezaba a arrepentirse incluso de haber hablado con Elizabeth hacía 2 días. Un zumbido llamó su atención. Elizabeth Báthory caminaba por las calles del París matutino. Algunas miradas furtivas la dirigieron mientras lo hacía, aunque ellas, y todo París, sabían quién era ahora. Era el ídolo de París, y pronto, el ídolo de Francia, y el mayor respeto que un ídolo podía ganarse era la reverencia a distancia. Sus miradas se cruzaron y Elizabeth se detuvo. Le sonrió, sincera y radiante, antes de continuar su camino, con un tono más dulce que antes. Y bueno, está bien, tal vez no se arrepintió de haberla conocido. Bueno. Presidente, quería preguntarle, ¿dónde deberíamos hacer nuestro segundo concierto? Preguntó Marie de repente, y Kim volvió a la realidad. Contuvo el suspiro. No quería ser grosero con Marie. Después de todo, fue él quien la convenció. Bueno, veamos. Kim recordó los documentos que Olga había preparado y enviado. Honestamente, incluso la existencia de ese documento lo dejó perplejo. Solo habían pasado unos 30 minutos desde que terminó el programa y ella no podía saberlo de antemano, así que la llevó a escribir un documento de 15 páginas sobre cómo difundir propaganda adecuadamente usando un programa de ídolos en tan poco tiempo. Kim negó con la cabeza. Fuera lo que fuese, tenía asuntos más importantes que atender en ese momento. Recordó el mapa de Francia del documento, marcado diligentemente por Chaldea para indicar dónde sería más ventajoso celebrar espectáculos. Tours, Marsella y Lyon. Bueno, eso le recordó. Aún faltaba una persona en sus filas. Primero vamos a buscar a Karna. ¿Y qué cojones pasó? Eso era lo que pensaba Jeanette de su situación actual. Ella bajó la cabeza, para que los soldados chismosos no vieran que las venas de su frente estaban a punto de estallar. Había pasado exactamente un día desde que ordenó a 3 de sus sirvientes que atacaran a sus enemigos en sus puntos más divididos. Había pasado exactamente un día desde que uno de sus sirvientes decidió de repente unirse a sus enemigos. Había pasado exactamente un día desde que 3 de sus sirvientes se marcharon y perdieron, incluso con las probabilidades a su favor. ¿Cómo se atrevieron? Y habían pasado 2 horas desde que comenzó su día, y 2 horas desde que una nueva ronda de chismes se había extendido en sus filas. Oí que uno de los paladines de la Santa se volvió loco, susurraron. Oí que uno era un vampiro, dijo otro. ¿En serio? Oí que la Dama Santa fue la responsable de los dragones. Casi gritó uno. ¿Has oído hablar de ese espectáculo en París? Preguntó alguien con entusiasmo. Pensaron que no podía oírlos, y quizá no lo hubiera hecho si hubiera sido una persona normal. Pero no lo era, y, ay, sí que oyó cada palabra. Lo mismo hizo Gilles, que se encontraba junto a ella. La fachada perfecta del mariscal de mayor confianza de Juana de Arco se quebró levemente y mostró un tic en su boca, por lo demás inmóvil. Parece que hemos cometido un grave error, susurró Gilles. ¿Qué carajo crees? Gruñó Jeanne en voz baja, protegiéndose la cara para ocultar la mueca de los soldados que la rodeaban. Había pensado que los últimos 2 días habían sido una bendición. Se acabaron los viajes a una ciudad lejana para encontrarse con ese hombre, se acabó fingir ser la buena hermana menor Juana de Arco, se acabaron los discursos pésimos de su némesis, que fingía conocerla, o alguna tontería. Pero no, debía de estar tramando algo para acabar con ella. ¿No podía dejarla sola solo un maldito día? ¿Qué demonios era todo esto de un show de ídolos y una gira por todo el país? ¿Qué demonios era eso? Sería bastante grave si permitiéramos que esto continuara. Debemos actuar para frenar su impulso y acallar estos rumores, dijo Gilles. No hace falta que me lo digas 2 veces, se burló Jeanne internamente. Acallar estos rumores no debería ser muy difícil. De hecho, debemos ignorarlos, si es posible. Después de todo, no estamos aquí para quedarse. Un solo discurso, y todos deberían acatar la ley. En cuanto a estos programas de ídolos, bueno,
Tenemos un topo, ¿no? Dice que es un topo. Si Deon realmente fue a Marie para ser un topo, ya deberían haberlo dicho. Bueno, quizá podrían usarlo a su favor. Prepárate por si ese hombre te vuelve a llamar. Dudo que la próxima vez que se vean sea tan simple como la última. La mera mención encendió el suelo bajo sus pies y unos cuantos soldados se apresuraron a apagarlo. Entonces, ¿necesitas que hagamos mercancía? Sí. La respuesta resuelta y directa de Olga solo confundió aún más a Ritsuka. Los carteles promocionales y cosas así también ayudarían, añadió, con un tono demasiado serio para el tema. ¿Quién crees que puede hacer eso por nosotros? Preguntó Kojiro. Soy un artista mediocre, como mucho. Solo lo he hecho de pasada, dijo Archer. Nunca he tocado el arte en mi vida, dijo Kuchulain, molesto. Bueno, yo tampoco he dibujado nunca en serio. ¿Y tú, senpai? Una vez obtuve una en arte, admitió Ritsuka. Todas sus miradas se volvieron hacia la única persona del grupo que aún no había hablado. Supongo que eso me deja a mí, dijo Murasaki, con el rostro visiblemente nervioso. Archer suspiró. Es ridículo. Caster era novelista, ¿por qué crees que puede ir? Puedo intentarlo. ¿Puede? Fue la expresión más sorprendida que mostró Archer desde que Ritsuka lo conoció. Bueno, en principio, no debería ser muy diferente de la caligrafía, que sí estudié. Aunque no puedo garantizar la calidad de los diseños más complejos, dijo Murasaki, jugueteando con el pincel entre los dedos. Olga asintió. Basta. Gracias, Murasaki Shikibu, dijo, antes de que su imagen se desvaneciera del comunicador. Bueno, ya está decidido. Entonces, ¿volvemos a Tiers? Preguntó Kuchulain. Sí. Kim dijo que dará su primer concierto en Lyon para que Karna también regrese. Así que iremos a su próximo escenario después de eso. Para generar expectación y todo eso, explicó Ritsuka. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos entonces. La misión ha ido de maravilla. Principalmente gracias al plan del maestro King. Nunca imaginé que algún día escribiría una canción, pero supongo que la vida en el trono de los héroes siempre depara momentos inesperados. Siendo sincero, pensaba que las canciones que escribí eran, como mucho, deficientes, pero no puedo negar la cadencia con la que Lady Bathory y Laura Chilles las cantaban, y decir que sus canciones eran deficientes sería una falta de respeto. Por eso, me gustaría creer que sobresalí en mi papel. Pero las sorpresas no acabaron ahí, ya que Lady Antoinette anunció que haríamos una gira por Francia. No es que yo forme parte del escenario, claro. Ya soy demasiado mayor para asumir esa imagen, aunque nunca pensé que podría serlo. Aún así, no me importa que me releguen a la tarea que se me ha encomendado. Aunque, puede que me haya equivocado. Es mi primera vez, pero ¿y de verdad está bien? Caster, ¿están listas esas camisas? La voz de Archer resonó a través de la puerta de la habitación de Murasaki en la posada que alquilaban. Ese sí. O sea, no y bueno, en cierto modo. ¿Podemos ver? Murasaki apretó con más fuerza las camisetas blancas que había pintado. A decir verdad, las había terminado hacía más de 10 minutos, pero. ¿Cómo podría mostrarles esto? Señorita Murasaki. ¿Todo bien ahí dentro? Era la voz de su maestra. Murasaki cerró los ojos. No podía ocultárselo para siempre. Contra viento y marea, tenía que hacerlo. Golpe, lo siento. Dijo Murasaki, inclinándose 90 grados antes de que los demás pudieran decir nada. Pude hacer las camisetas, pero y algo salió mal. No creo que podamos venderlas. Lo siento mucho y tranquila, señora Murasaki. Al menos déjenos ver su trabajo primero, dijo Kojiro, interrumpiéndola. Murasaki dudó mientras se levantaba, sus dedos aún apretados sobre una pila de camisetas con los diferentes diseños que Chaldea le había proporcionado, solo que en sus manos habían sido y modificados. Sin palabras, Murasaki dejó las camisetas en el suelo, mostrándolas al grupo. Estos son, y Murasaki miró hacia otro lado y un color carmesí llenó sus mejillas. ¿Caracteres kanji? Preguntó Ritsuka. Elizabeth y Achilles estaban allí, y los diseños originales se conservaron, pero en cada diseño había un gran carácter kanji, casi estridente, que los acompañaba, tanto de fondo como rodeando a los ídolos. Sí, intenté revisarlo varias veces, pero, siempre me quedaba así, dijo Murasaki. Sabía por qué habían quedado así.
Dibujar no fue un problema, algunos de sus propios libros fueron ilustrados después de su muerte, lo que parecía haber quedado grabado en su leyenda, pero trazar la imagen original en las camisetas manualmente tomaría demasiado tiempo para la producción en masa, por lo que usó su construcción de artículos para trasplantarlos a las camisetas. Pero, por supuesto, su hechicería se limitaba solo a la hechicería que le habían enseñado, Onyoudo, en forma de artes escritas. Como tal, solo podía producir los diseños si estaban acompañados de caracteres japoneses. Ellos son y Murasaki cerró los ojos. Genial. Hiciste un gran trabajo, señorita Murasaki. La elogió Mash, levantando una de las camisetas con asombro. Bueno, se ven un poco raros, pero me imagino que la gente los compraría para ir a los conciertos, comentó Kuchulain. La gente comprará todo tipo de cosas cuando se deje llevar por la atmósfera. No te preocupes demasiado, Caster, esto servirá, dijo Archer. ¿De en serio? En serio. Murasaki lo descubriría al ver que, sin darse cuenta, ya se dirigía a los lugares donde instalarían sus tiendas, que habían inspeccionado antes. Bien, nos separamos. Somos 6 y montamos 4 puestos, así que, vamos 2, 2, 1, 1, sugirió Ritsuka, cargando su parte de la mercancía. Kuchulain se encogió de hombros. Me parece bien. Así que, al final, se decidió. Ritsuka y Mash ocuparían la parte occidental de Tiers, Kuchulain y Archer la oriental, para su consternación. Kojiro la sur. Y, finalmente, Murasaki el corazón de Tiers. Y así fue como la novelista se encontró como la solitaria tendera con un pequeño puesto compuesto por mesas, una silla para ella y varias pancartas que indicaban lo que vendía. Sobre esas mesas había montones y montones de camisas, miles de ellas, que hacían que Murasaki pareciera una mota entre ellas. Se dirigieron algunas miradas curiosas hacia ella, y algunos se iluminaron al ver la pancarta. Al parecer, el discurso de Maria difundió la noticia. Murasaki tragó saliva mientras sus ojos se posaban ocasionalmente en las camisetas. ¿De verdad le gustarían a la gente? ¿Se sentirían los artistas originales de los diseños y respetados por su influencia involuntaria? ¿De verdad las compraría la gente dados los altos precios que habían fijado? Finalmente, un hombre tuvo la curiosidad de acercarse a ella, levantó la vista al ver los precios escandalosos de simples prendas de vestir, pero fue y preguntó de todos modos. Buen día, señorita. ¿Es para él, ídolo? ¿Espectáculo de ídolos? Murasaki temblaba en su asiento. Esta era la primera vez que tenía que hacer algo así. Claro, sus libros finalmente se vendieron al público general, pero eso ocurrió después de su muerte. La única distribución que conocía era cuando entregaba sus manuscritos a los artistas de la corte para que los leyeran a los nobles. Pues sí, buen señor. Lo son. La cabeza de Murasaki giró hacia atrás. ¿Ese señor Bune? El hombre bien vestido simplemente continuó sonriéndole a su cliente. Bueno, vale. ¿Y qué es esto entonces? Preguntó el hombre, señalando las muchas pilas de ropa. Y bien, señorita Murasaki. Ilumínenos, dijo Bune. Bueno, sí. Son para mostrar su apoyo a nuestros espectáculos. Estas camisetas llevan nuestros emblemas, ¿ven? Si las compraran y las usaran en nuestros espectáculos, significarían mucho para nuestra causa, explicó Murasaki, intentando no trabar sus palabras. De acuerdo. ¿Sabes qué? Me quedo con 3 para mi familia. Te diré algo, siempre pensé que esa chica santa era una mala noticia. Solo hablaba, pero nunca hacía nada en realidad. Susurró el hombre, mirando de reojo para asegurarse de que no hubiera soldados cerca. Entonces, puedes apoyarnos diciéndoles a tus amigos que nosotros, y la verdadera Juana de Arco, estaremos aquí mañana, dijo Murasaki, entregándole las 3 camisetas mientras lo miraba a los ojos. Lo haré. Dijo el hombre emocionado mientras tomaba las camisetas y le entregaba las monedas a Murasaki, dejando 4.997 camisetas por vender. El hombre salió del puesto y se mezcló con la multitud, dejando a Bune y Murasaki solos. Magnífico trabajo, señora Murasaki. Gracias, no, espere, ¿qué hace en Tiers, señor Bune? Preguntó Murasaki. De hecho, mañana voy a Burdeos. Solo estoy de paso, dijo el hombre, rascándose la rala barba mientras observaba de arriba abajo las pilas de artículos a la venta en las mesas. Ya veo, qué casualidad. Vamos en la misma dirección. Dijo Murasaki.
Quizás no tenga que hacer esto sola. ¿En serio? Bueno, entonces supongo que podríamos ser socios comerciales una vez más. Dijo Bune, soltando una carcajada. ¿No está ocupado con los panfletos, Lord Bune? Preguntó Murasaki, preocupado. No querría interrumpir su noble misión. Ah, ¿eso? No te preocupes, lo he conseguido difundir por toda Francia. Incluso podría decirse que tengo algo de tiempo libre. ¿En serio? Supongo que está bien. ¿Y qué hay de esas dos figuras? No las he visto desde entonces, así que ¿y si usted es su objetivo, Lord Bune? Preguntó Murasaki, con la mirada fija en los tejados y las calles de Tigers. Entonces tendría a alguien fuerte que me protegiera, ¿no? Murasaki se sonrojó. ¿Me halagas? No, en absoluto, dijo el comerciante, soltando otra carcajada, a la que Murasaki se unió. Ahora, pongamos en marcha esta tienda, ¿de acuerdo? Y así lo hicieron. Y las camisetas volaron de las mesas. Era el carisma de Bune. Su forma de acercarse con naturalidad a la gente curiosa pero indecisa. La reorganización de los puestos para que fuera más fácil ver. Supuso que era una novata, no, menos que una novata en el arte del comercio, pero ver a su compañero vender tantos productos tan rápido, la dejó sin palabras. Cuando el cielo se tornó naranja, ya se habían agotado todas las entradas, las 5000. Bueno, esos son todos, dijo Bune, secándose el sudor de la frente. Es usted un comerciante muy astuto, señor Bune, dijo Murasaki, mirando las mesas vacías en medio de la plaza del pueblo. Jaja. ¿Me creerías si ser comerciante no fuera mi profesión principal? ¿De en serio? Nunca lo hubiera imaginado. Ella intenta adivinar qué es entonces, dijo Bune, con la mano en la cadera y una sonrisa burlona en el rostro. ¿Un duque, quizás? Cerca, pero quizá en otra vida lo haga. Los dos estallaron en otra carcajada. Bueno, hoy ha sido un buen día, Lady Murasaki, pero me temo que debo despedirme, dijo Bune, con la mirada dirigida al oeste, hacia Bordeaux. ¿Tan pronto? Ustedes, los sirvientes, viajan rápido, ¿verdad? Bueno, yo no, así que me iré temprano, pero deberíamos vernos mañana si la suerte lo permite. Sí, eso espero. Adiós, Lord Bune. Adiós, señora Murasaki. Los ojos de Murasaki permanecieron fijos en el hombre hasta que su forma se encogió y desapareció entre la multitud de la noche, dejando a Murasaki sola. Me reuní con Lord Bune. Hoy me salvó la vida, pues era un auténtico principiante en el arte del comercio, y aún así, dedicó su tiempo a ayudarme no solo con algunas mercancías, sino con todas. Es una lástima que tengamos que separarnos después de resolver esta singularidad. Ya no tendrá los recuerdos que compartimos juntos, y aunque me entristece, me alegra poder llamarlo un buen amigo. Aunque me pregunto cómo vendimos cada pieza de mercancía. El discurso de Lady Antoinette tuvo mucho más alcance del que pensábamos. De cualquier manera, mañana podría ser nuestra última reunión si todo sale según los planes del director. Planeo que sea memorable. El diario de Murasaki se cerró de golpe, y ella regresó a su posada, de mejor humor que cuando la dejó. Dos pares de ojos la observaron al irse, como lo habían hecho desde que se sentó por primera vez en la plaza del pueblo. Se oyó un chasquido de lengua de uno de ellos antes de desaparecer. ¿Cómo te fue por tu parte, Archer? Se agotaron. De alguna manera. Cuéntamelo. La gente seguía viniendo porque hablábamos fuerte o algo así. Eso fue porque te aburrías constantemente y tuve que evitar que te fueras, idiota, gruñó Archer, a lo que el lancero se burló. Algunas personas me reconocieron como el cazador de dragones del este, y acudieron en masa a mí en cuanto se supo, dijo Kojiro mientras se frotaba la barbilla. Una leve sonrisa le iluminaba el rostro. Disfrutaba de ese apodo. Ya veo. Nosotros también nos vendimos. Creo que la gente pensaba que éramos unos pobres, dijo Ritsuka, rascándose la nuca. Aún así, me pregunto si realmente deberíamos fijar los precios tan altos, preguntó Mash, algo preocupado. Si queremos que la gente nos perciba como importantes, nuestros precios deberían reflejarlo. Además, lo compraron de todas formas, ¿no? Dijo Archer. No acababa de comprender la mentalidad del consumidor. Gastar lo que equivaldría al salario de una semana en unas camisas carísimas, una locura. Pero suponía que su hedonismo les beneficiaba, y no tenía por qué mirar en la boca a un caballo regalado. Bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora nos toca a...
No, Kim se encargará del resto, dijo Ritsuka, mirando distraídamente hacia Leon. Archer observó a su amo. Desde el espectáculo de ídolos, parecía que había estado más y moderado. Ya ni siquiera hacía sugerencias sobre sus planes, ni se obstinaba en ayudarlos cuando se encontraron con Wyverns camino a Tigers. Fue una visión bastante triste para el muchacho anteriormente asertivo. Eso era bueno, pensó Archer. No había necesidad de arriesgar su joven vida cuando alguien tan cualificado como Kim podía hacerlo solo. Cuanto más comprendiera sus límites, mejor. Estaba siendo duro, Archer lo sabía, pero al ver a alguien tan joven como su amo ser arrojado al fuego innecesariamente, tuvo que tomar todas las medidas posibles. Era mejor que el niño creciera odiándolo a no crecer. Aunque, viéndolo resignado, no parecía que Archer tuviera que preocuparse por eso. ¿Se sentía culpable? Un poco. ¿Acaso la necesidad superaba su culpa? Mucho. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Así pues, Archer estaba satisfecho con los resultados. Solo necesitaba esperar a que esta singularidad terminara, y solo tendría un amo. Oye, unos soldados pasaron junto a nosotros cuando vendíamos, pero nos ignoraron. ¿Qué pasó? Preguntó Kuchulain. Eso es obra del señor Kojiro, ¿verdad? Preguntó Mash, mirando al asesino. No lo diría. Fue Santa Marta quien reveló la verdadera situación en Francia. Yo solo llevo el resto de su testamento, dijo Kojiro. Las noticias corren rápido, y los soldados siempre tienen tiempo para hablar. Archer resopló. Sabía perfectamente lo despreocupados que podían ser los soldados. Sin embargo, se alegró de que, por una vez, fuera una ventaja para él. Los ciudadanos también son mucho más receptivos con nosotros ahora. Bueno, tienes que agradecerme por eso, dijo Kuchulain con orgullo, señalándose a sí mismo. Archer se burló. Otro golpe al ego del lancero azul, justo lo que necesitaba. Démoslo por hoy. Tenemos que prepararnos para repetir esto mañana en Burdeos, dijo Mas mientras todos regresaban a la posada. Oye, arquero. ¿Qué es? ¿Crees que podemos ganar con esto? Preguntó Ritsuka, con la mirada fija en el suelo. Seguía preocupado incluso después de resignarse, ¿verdad? Bueno, Ritsuka era un chico empático por el poco tiempo que Archer había pasado con él. Quizás estaba preocupado por Kim, aunque Archer no lo consideraba necesario. Bueno, con un ídolo al que la gente pueda aferrarse, creo que ahora tenemos una oportunidad. Entonces, ¿nuestros ídolos serán ídolos, eh? Me atrapó con ese. La noche había caído sobre Francia. Sin embargo, las luces eran más brillantes que el día. Dime, Siegfried, ¿es esa prueba suficiente? Sí, supongo que lo es. Las voces de los dos guerreros eran tan tranquilas como la luz de la luna que brillaba sobre ellos, pero su campo de batalla era tan caótico como las luces de león que se disparaban hacia el cielo y el rugido voraz de la multitud frente a él. Puedo sentir a Lady Mary ahí dentro. Supongo que has sido honesta desde el principio, Karna. Lo siento. Está bien, tus preocupaciones eran comprensibles. Aunque supongo que eso significa que nuestra batalla ha terminado. Sí, sí lo es. Había un matiz de decepción en sus palabras, aunque ahogado por la ligereza de la situación. Sus armas seguían aferradas mientras se enfrentaban. Había un acuerdo implícito. Lo resolverían algún día, tal vez en otra invocación, en otra circunstancia. Sin embargo, tal como estaban, no hubo necesidad de más lucha y comenzaron a caminar de regreso a Lyon a través de terreno llano y enormes agujeros, ahora como aliados. Sin embargo, sus manos seguían agarrando las armas con tanta fuerza como siempre. Mis jabalíes. ¿Están listos? Un rugido de afirmación fue la respuesta de la multitud. Muy bien. Ahora, prepárense para... Por la excelencia del dragón. Killoi me bailó y pasó a Elizabeth, tomando el centro del escenario. El público reaccionó con vítores aún más fuertes. Elizabeth gruñó en silencio. Marie y Deon continuaron su rutina de acompañamiento como si nada hubiera pasado. ¿Y Kim? Kim solo se sentó entre bastidores. Amadeus y Jeanne eran sus únicos compañeros mientras miraba fijamente el escenario. Parece que la gente sí que difundió la noticia, pensó Kim mientras observaba a la responsable de dicho fenómeno, la reina María Antonieta, bailando con entusiasmo en el escenario. Esto, no fue tan malo como pensaba.
Solo necesitaba asistir a la presentación del espectáculo, que de todos modos llevaba la mayor parte del trabajo en manos de Marie, y sentarse entre bastidores durante el resto del espectáculo. En general, fue principalmente un trabajo de oficina. Ya verás, cantó Elizabeth apretando los dientes. Esta estrella brillará tan fuerte que dolerá, cantó Kiyohime con ojos burlones. Y te lo demostraré, continuó Elizabeth, acercándose cada vez más a su pareja. Que puedo ser mucho más de lo que ves ahora, siguió Kiyohime, aceptando el desafío. En ese escenario, los dos ídolos casi se dan un cabezazo. No es que la multitud se diera cuenta o le importara. Se miraron fijamente, con una chispa eléctrica entre los ojos. Kim tragó saliva. Lo último que necesitaba era interrumpir una pelea entre ellos otra vez. Y dudaba poder volver a engañarlos como antes. Alcanzaremos una nueva cima. Llegaremos a la cima. Afortunadamente, Aquiles estaba allí y se coló por el pequeño hueco que separaba a las dos chicas, separándolas y continuando la actuación del trío. Intencionalmente o no, Kim le agradeció en silencio. Afortunadamente para Kim, la canción terminó justo después de eso, sin dejar al público informado de la pelea que apenas se evitó mientras la multitud de al menos 30.000 personas vitoreaba aún más fuerte. Bueno, eso requiere un descanso, murmuró Kim, dejándose caer en su silla. Me prepararé entonces. Creo que me llamarán al escenario después de la próxima canción, dijo Jeanne, yéndose. Yo, en cambio, necesito un respiro de esta música espantosa e innecesariamente intensa. Si me disculpan, dijo Amadeus, mientras se alejaba tranquilamente del backstage. Lo cual dejó a Kim solo. Está bien, pensó, respirando aliviado. Quizás podría tomarse un respiro. ¿Con qué, entonces? La silla de madera junto al rey crujió. La miró. Era Deón. El rey se puso rígido. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, qué rico. Pensó Kim, cruzándose de brazos, una costumbre que le resultaba demasiado familiar en estas situaciones. Finalmente, Kim respondió con un simple asentimiento, demasiado asustado para decir nada más al enemigo que los acosaba. Deón rió entre dientes. Yo también quería descansar un poco. Solo un sorbo de agua, pero entonces lo vi, presidente. ¿Así es como muero? Preguntó Kim por lo que parecía la 100ª vez esta semana. Podría llamar a sus 3 sirvientes ahora mismo, pero ¿podría siquiera hacerlo? Deón no parecía tan fuerte como Karna o Aquiles, pero si no recordaba mal, incluso los sirvientes más débiles eran 10 veces más fuertes que el humano promedio. Las marcas rojas en su mano derecha le picaban, pero quién sabía si podría usarlas con la suficiente rapidez. Así que el rey se quedó quieto. Pasaron los minutos, pero Deón cumplió su palabra y fueron brevemente a buscar una botella de agua que Chaldea les había proporcionado antes de volver junto a Kim. Destaparon la botella y bebieron el agua de un trago, sin prestarle mucha atención. ¿Era algún tipo de juego mental? ¿Una forma de hacerle bajar la guardia ante el sable enemigo? ¿Importa? No es que lo necesiten para matarme, pensó Kim, aunque Deón no lo supiera. La mirada de Kim estaba fija en Deón. El movimiento de su garganta al atravesarla el agua, sus ojos cerrados, el balanceo de su cabello. Frente a su potencial asesino, cada movimiento duraba más de lo que realmente duraba a los ojos de Kim. No podía permanecer en silencio mucho más tiempo, quién sabía si Deón lo interpretaría como una señal de debilidad y atacaría. Necesitaba decir algo. Cualquier cosa. Así que, he tenido curiosidad, empezó Kim. Sus ojos recorrieron el sable frenéticamente de arriba a abajo. Llevaban el mismo atuendo de siempre, un atuendo caballeresco pero formal, propio de príncipes, pero con colores que combinarían con el vestido de una princesa. Su cabello, largo y rubio, pero unido a un rostro que era más atractivo que bonito. Su figura, que lo dejaba todo a la imaginación. Honestamente, todos se habían fusionado en una mezcla que Kim había estado inquieto desde que los vio. ¿Eres hombre o mujer, Deón? Preguntó Kim lo primero que se le ocurrió. Comprendió que era una pregunta bastante grosera, pero era una cuestión de vida o muerte. Se disculparía más tarde si tuviera la oportunidad. Los ojos de Deón se abrieron y miraron fijamente a Kim. El caballero se tomó un momento para terminar el contenido de la botella, exhalando. Voltearon la cabeza hacia Kim, con la mirada confundida pero con un toque de vacilación. Sí y no, dijo Deón finalmente, con la voz apagada.
Entonces estás en un punto intermedio, respondió Kim rápidamente, pero con sinceridad. Su conocimiento del tema es limitado, como mínimo, pero tenía que mantener la conversación si no quería parecer desprevenido. Podría serlo. Soy lo que necesites que sea. ¿Qué? Necesitaba que fueran. Y eso no tenía sentido. Sabía que conocía poco del concepto, casi solo se limitaba a su existencia, pero siempre había oído que eran importantes para la identidad de cada persona, hasta el punto de que su rechazo podía ser mortal. Así que dejar esa decisión en manos de alguien más, y especialmente de Kim, no estaba listo para esa responsabilidad. Ni lo estaría jamás. Quiero decir, ¿no sería más cómodo para ti decidirlo tú mismo? Preguntó Kim lentamente, con un poco de miedo de provocar alguna reacción. Deon guardó silencio un rato, con la mirada fija en el suelo. Quizás. Pero necesito servir a mi amo más que estar cómoda. El corazón del rey se le cayó al culo al oír mencionar a su amo. Mierda. 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 Necesitaba cambiar de tema. Rápido. ¿Sabes? Pensé que podrías haber sido una ídolo cuando te vi por primera vez, dijo Kim, recordando su primer encuentro, mientras intentaba mantener la cara lo más inmóvil posible. Marie también, para ser sincero. Simplemente no quería agobiar a Murasaki con tantas canciones. Todavía. Ya veo. ¿Debería entonces ser un ídolo para los demás? Preguntó Deon. Bueno, si quieres. Claro. ¿Necesitas que lo haga? No lo sé, tío, pensó Kim, cansado. Ya casi había agotado todas las opciones de diálogo. Quizás. Dijo que era lo único que podía decir, dada la situación actual. Los Deon abrieron la boca, la cerraron y se quitaron el sombrero. Me preguntaste si era hombre o mujer. ¿Cuál crees que me quedaría mejor como ídolo? Preguntaron. Hombre, mujer, cualquier cosa intermedia, en realidad no importa. Creo que puedes ser quien quieras y seguir en el escenario, dijo Kim desde el fondo de su corazón. De verdad, no podía escaquearse de un tema otaku con mentiras, ¿verdad? Ya veo. Gracias, presidente, dijo Deon. Se levantaron de la silla y salieron del área de backstage. Gracias. ¿Por qué? Eso fue confuso, pero, sobrevivió, ¿verdad? Kim se hundió en su silla con un suspiro de alivio y se cubrió la cara con la mano. ¿Por qué Deon decidió irse? Quería preguntar, pero sinceramente, solo quería olvidarlos por ahora. Deon vino, hablaron con él, se fueron. Dejémoslo así. Kim abrió los dedos, asomándose al escenario. El público esperaba pacientemente, casi sin moverse, mientras Elizabeth, Kiyohime y Achilles conversaban cerca de las cortinas, tras unos accesorios que los ocultaban del público. Las chicas dragón discutían entre sí. Bocanadas de fuego salían de la boca de Kiyohime, mientras que la presión del aire de Elizabeth era visible a simple vista. Achilles estaba absorto en su mundo, admirando a la multitud antes de mirarse a sí mismo, asintiendo con aprobación. Mientras esto sucedía, Kim solo tenía que observar desde la barrera, cómo era su papel como presidente. Sinceramente, podría acostumbrarse. Aunque podría prescindir de la introducción antes del espectáculo. Bueno, mientras no ocurra ningún accidente, debería estar a salvo. Presidente. Marie y Deon han desaparecido. Gritó Elizabeth al irrumpir entre las cortinas. Ya. Estaba oscuro en Lyon. Lejos del espectáculo de luces que se desarrollaba a 1 kilómetro de distancia, las calles de Lyon estaban vacías, casi abandonadas y desoladas. Una de las pocas señales de vida era el sonido del concierto que rebotaba en los edificios y llegaba a los oídos de Marie en forma de eco. Otro fue el hecho de que no estaba sola. Buenas noches, Marie. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Su voz era la de Juana de Arco, su armadura era la de Juana de Arco, su rostro era el de Juana de Arco. Pero ella no era Juana de Arco. No después de que Marie pasó tiempo con la verdadera Juana de Arco. Sí, Jeanne. Lo mismo digo, Sansón, respondió Marie con la misma dulzura. El verdugo, su verdugo, asintió. Su rostro era tan estoico como lo recordaba desde abajo, pero ahora era diferente. Este no era el Charles Henry Sanson que conoció en vida, y solo había una persona a quien culpar por ello. Entonces, Jeanne, ¿por qué has venido a Lyon? Creo que dijiste que te estabas centrando en pueblos y ciudades más pequeñas la última vez que nos vimos, preguntó Marie, con el tono jovial habitual que usaba al hablar con sus seres queridos.
Pues sí, estaba haciendo exactamente eso cuando vi esas luces brillantes, Marie. Entonces sentí tu presencia y me pregunté, ¿qué estaría haciendo mi amiga ahí? Así que vine, ¿verdad, Sansón? Respondió Jeanne con la misma cadencia. Sansón asintió de nuevo. Una fachada, aquí todo eran solo fachadas. Aunque, ahora que estamos aquí, tengo que preguntarte, Marie, dijo Jeanne con una voz empalagosa. ¿Qué demonios te crees que estás haciendo? Marie casi se cae. Su cuerpo se estremeció violentamente, sus rodillas se doblaron bajo una presión invisible que emanaba de la sonrisa que la santa lucía con los ojos cerrados mientras se acercaba a Marie. Así que tenían razón. Tú eres la responsable de los dragones. Estás aquí para destruir Francia, dijo Marie. Le temblaba la voz. Tenía miedo. Jeanne chasqueó la lengua y miró con el ceño fruncido a la reina. Todo estaba tan mal, pensó Marie. Esa mirada de enfado, esa mueca atroz, la forma en que golpeaba el suelo con impaciencia con su lanza, nada de eso pertenecía a Juana de Arco. No, sigo aquí para salvar a Francia, ¿ves? Dijo Jeanne, riendo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que limpiando toda la suciedad que lleva dentro, no te parece, reina María Antonieta? Marie se quedó congelada. Vamos, no pongas esa cara. Sé exactamente por lo que pasaste, dijo Jeanne. Estaba cerca de Marie, lo suficientemente cerca como para atravesarla con la punta de la lanza si quería, pero no lo hizo. Una reina que amaba a Francia, una reina que lo dio todo por Francia, una reina cuyo pueblo vitoreó cuando la guillotina le cortó la cabeza. Jeanne hizo un gesto por encima del cuello, con la mirada clavada en Marie. Hubo una breve pausa, y Marie, inconscientemente, miró a Sansón. Su rostro no cambió, pero hubo un leve movimiento en sus manos, apretando la espada con más fuerza. Entonces, ¿por qué no deshacernos de esos tipos? Me parece que deberíamos estar de acuerdo. Una santa que fue quemada por querer salvar a Francia, y una reina que fue decapitada por querer amar a Francia. Jeanne se quedó en silencio. Estaba justo frente a Marie, lo suficientemente cerca como para que sus respiraciones se entrelazaran, pero Marie no sentía el aire en sus pulmones. Jeanne sonrió y abrió los ojos. Diferentes tonos de azul se encontraron. Deberías entenderme mejor que nadie aquí. La voz de Jeanne era baja. Era una amenaza y, debería entenderlo, ¿eh? Y pero también fue una súplica. Aunque esta chica con cara de Jeanne no lo supiera. Marie cerró los ojos. La chica que tenía delante no era Jeanne, ahora lo sabía. Sí, y no fingiré lo contrario, dijo Marie finalmente. Jeanne resopló satisfecha, le dio la espalda a Marie y se alejó. Bien. Sabía que entrarías en razón. Bueno, vamos a matarlos mientras ven ese maldito programa, ¿sí? Rayos. Ya tengo algunos dragones en el pero tú lo haces. Ahora fue Jeanne la que se quedó paralizada. Su cuello giró lentamente, no intencionalmente, sino como si algo la jalara mientras se resistía. Llamas parecieron arremolinarse alrededor de la chica cuando se giró para mirar, fulminar con la mirada, a Marie, y si las miradas mataran, Marie estaba segura de que ahora estaría hecha cenizas. ¿Qué? Gruñó Jeanne. La falsa alegría desapareció de su voz, reemplazada por una ira pura y sin adulterar. Te pregunto de nuevo. ¿Comprendes tu propia rabia, bruja que llevas el rostro de Juana de Arco? Preguntó Marie. Para que lo sepas, soy la verdadera Juana de Arco. No esa copia inferior que perdona a sus asesinos e intenta salvarlos como una tonta. Soy la Juana de Arco completa, perfecta y justa, ¿me oyes? El veneno que salía de la boca de Juana era suficiente para matar a un hombre, y las llamas a su alrededor ardían con más fuerza. Ya no quedaba rastro de la cordialidad que había ofrecido hacía apenas unos minutos, solo ira y odio puros. Sansón. El asesino alzó la cabeza al oír la atención de Marie. Permaneció en silencio junto al volcán burbujeante que se hacía llamar Juana de Arco, pero a cada instante, Marie veía cómo aparecían grietas en la fachada que había adoptado, o quizá forzado a adoptar. Un tic en la comisura de sus labios por aquí, un movimiento de sus cejas por allá. Cuando me separaste la cabeza del cuerpo, ¿viste odio en mis ojos al mirar dentro del cubo? ¿Morí odiando a Francia, Charles Henry Sanson? Sansón abrió la boca por primera vez, y le costó pronunciar las palabras, pero finalmente las forjó. No había dolor en tus ojos, Marie.
Cumplí mi trabajo a la perfección, vi el último vestigio de María Antonieta, y Sansón hizo una breve pausa y miró a su amo, quien, según pudo ver, esperaba sus siguientes palabras con la respiración contenida, quizás inconscientemente. ¿Y odiaba a Francia? Sí. Ahí tienes. Testimonio de tu propia verduga, María Antonieta. Me rechazas incluso con esto. Gritó Juana. Una desesperación apenas disimulada se aferraba a sus palabras, y un pánico que María antes creía imposible se reflejaba en sus ojos. Espera, bruja. No seas grosera. Deja que Sansón termine, dijo Marie, con la mirada fija en Sansón. Jeanne, quizá furiosa, también se volvió hacia Sansón, exigiéndole, rogándole que terminara. Vi odio, pero, también vi amor. ¿Amor? ¿Me estás diciendo que sentía amor por sus ciudadanos? El mismo que exigió su cabeza. Gritó Jeanne a Sansón, abriéndose paso a zancadas hacia él y agarrándolo del cuello. Y ahí es exactamente donde radica tu locura, bruja. Jeanne volvió a girar la cabeza, esta vez hacia Marie. Dices que odias a Francia, igual que yo, pero no es así, empezó Marie, y ya veía cómo Jeanne empezaba a hervir de rabia. Odié a Francia en mis últimos momentos, e incluso antes, pero también los amaba. Por eso los odiaba, y ellos me odiaban. Porque nos amábamos, continuó Marie. La confusión en los ojos de la bruja era clara como el agua, incluso a través de su ira. Las preguntas que quería hacer eran evidentes incluso sin expresarlas. Hace poco, alguien me dijo que yo también podía ser amada como mujer, no simplemente como la reina de Francia, y así fue. En ese escenario, comprendí mejor su amor, y también su odio. Y también comprendí el mío. Los amaba, ellos me odiaban, me amaban, yo los odiaba. Marie miró a la muchacha con el rostro de Jeanne, sus ojos resueltos atravesando otros desmoronados. Por eso puedo decir con absoluta certeza que odiaba a Francia, porque entendía el amor que sentía por ella, dijo Marie. ¿Y tú, bruja? ¿Eres algo más que tu venganza? ¿O solo eres una oveja ciega guiada por algo que en realidad desconoces? Tú. María. La voz de Jeanne resonó detrás de Marie, la voz de la verdadera Juana de Arco, preocupada, honesta, decidida. Esta vez sí que era ella. Marie se giró para encararlos, pero se le heló la sangre al hacerlo. Tres de ellos acudieron en su ayuda. Jeanne, Amadeus y King, a varios pasos de ella. Debería sentirse aliviada al verlos, pero había una anomalía, una detrás de King. Jeanne pareció percatarse finalmente, ya que la mirada de Marie se fijó en King. Lentamente, Jeanne miró a King, y Amadeus también, para descubrir que la punta de la espada de León amenazaba con atravesarle el cuello. Parece que no es tan invencible después de todo. Se escuchó la voz de Jeanne, burlándose de ellos. León aún no se había movido, pero solo había un pelo de distancia entre su espada y la nuca del rey, y la intención era clara. Me cabrearon cuando se fueron contigo sin decir nada, pero supongo que estoy dispuesta a perdonarlos si matan a ese hombre, dijo Jeanne con indiferencia. Si alguno de ellos se moviera, el rey moriría. Si ninguno de ellos se moviera, los dragones destruirían el espectáculo. Marie miró hacia atrás. Sansón se acercaba, sin duda bajo la influencia de la bruja. Lo siento, Marie, pero mi espada ya anhela tu cuello. No puedo resistirme, dijo Sansón, con una sonrisa serena que contrastaba con el sonido de su espada arrastrándose por el suelo. Tu espada me liberó rápidamente entonces, pero ahora está oxidada. La sangre inocente que reclamaste bajo la bruja la ha oxidado, Sansón. Sí, lo ha hecho. Lo siento. Marie cerró los ojos. Había estado cuidando el palacio de cristal por Elizabeth, y ya le estaba pasando factura. Si se enfrentaba a Sansón aquí, no tendría ninguna posibilidad. Así que María aceptó su destino. Ya había hecho suficiente esta vez. Ayudó a Francia, la amó, e incluso se hizo amiga de Juana de Arco. Todo como una niña, no como una reina. Ella no tenía derecho a estar insatisfecha. ¿Y bien? Marie, ¿me oyes? Todo se detuvo. Era King. Su voz resonó en la calle oscura, despreocupada, como si no tuviera una espada casi atravesándole el cuello, como si sus enemigos no estuvieran allí, como si solo estuviera hablando con Marie. Sí, puedo, presidente, respondió Marie. Vio que Sansón también se detenía. Quizá también sentía curiosidad, o quizá era la bruja quien sentía curiosidad y le ordenó que se detuviera. Oh, bien. Bueno, solo quería decir algo.
Marie estaba confundida, y supuso que todos los presentes también. ¿Estaba fingiendo ignorancia? Imposible. Nadie se creería que un hombre como él no hubiera notado ya a los tres sirvientes hostiles, sobre todo al que estaba detrás de él. ¿Estaba simplemente perdiendo el tiempo, entonces? Lo dudaba, todo lo que había hecho hasta entonces, por inexplicable que pareciera al principio, siempre lo había hecho con un propósito. Entonces, ¿qué era ahora? ¿Por qué había decidido simplemente hablar cuando su vida estaba en juego? Ya veo. Oye, ¿qué hay de Elizabeth y los demás? No los veo contigo, respondió Marie, igualando el tono de King. Ah, ¿y ellos? Les dije que se quedarán. Qué inteligente, pensó Marie. Necesitaban que el espectáculo continuara, pasar a lo que pasara, por el bien de Francia. ¿Sabes, Marie? Quiero que tú también lo seas. ¿Ser uno también? Preguntó Marie lentamente. Un ídolo, quiero decir. El corazón de Marie dio un vuelco. Deón también, en realidad. ¿Puedo preguntar por qué? Hubo un breve silencio y por una vez, Marie ya no pudo escuchar el sonido del concierto a lo lejos, solo los latidos de su corazón. Ustedes dos parecían divertirse mucho. Y eso fue todo, ¿no? No había grandes razones para hacerlo. Solo quería verla en ese escenario. Quería verla cumplir sus deseos egoístas. Él quería que ella viera la solución de salvar a Francia. Me gustaría verte ser un ídolo también, pero, tal vez era mucho más apropiado que una reina muriera aquí, para no correr ningún riesgo y simplemente dar su vida para que otros pudieran brillar más. Solo si tú quieres. De lo contrario no quiero verlo. Pero ahora ella era solo una niña y podía darse ese gusto. Y ella también quería estar en el escenario, junto con Jeanne y los demás. Entonces, Marie se movió primero. Entonces, estallaron las llamas. Charles de Beaumont era noble. Fue criado por su padre para heredar la nobleza y perpetuar el apellido familiar, como correspondía a su posición. Charlotte de Beaumont era una espía. Usó su ingenio y astucia para infiltrarse entre los enemigos de Francia, siguiendo las órdenes de sus superiores. Chevalier de era solo un caballero que cumplía órdenes. Tenían un solo camino, pero ninguno estaba escrito en piedra. Género, sexo, vida, amor, todo era maleable para ellos con el fin de cumplir las órdenes recibidas. Eran el agua bajo el nenúfar blanco. Esta vez también siguieron las órdenes de su amo, incluso si eso significaba destruir el país al que servían, incluso si eso significaba destruir el mundo. Porque ese era el estilo de vida del caballero del lirio blanco, Chevalier d'Eon. Es por eso que cuando el rey les pidió que decidieran por sí mismos, no pudieron formular una respuesta que realmente satisficiera al hombre. Y supusieron que todavía no podían. Fue una pena entonces que no pudieran disculparse adecuadamente con el hombre que tenían rehén. El hombre, su presidente, King, permaneció inmóvil como una estatua incluso cuando la espada de León entró por el hueco entre los pelos que le colgaban de la nuca. Estaban demasiado cerca de él, lo suficiente como para cometer el acto antes de que Amadeus o Jeanne pudieran reaccionar. Un simple movimiento de dedo, y su espada le atravesaría el cráneo, poniendo fin a la pseudoguerra que habían estado librando. Luego comenzó a hablar. Deón se estremeció entonces, y la punta de su espada casi tocó al hombre. Casi. Su voz sonó indiferente mientras hablaba con Marie sobre ser un ídolo, y Deón no pudo evitar recordar su pequeña charla anterior. Rara vez sus empleadores les preguntaban su opinión sobre su misión. Sobre todo, sobre ellos mismos. Para expiar sus pecados de indulgencia aristocrática, habían jurado convertirse en una herramienta para Francia, sobre todo. Su vida ya no les correspondía, ni una sola parte de ella. A partir de entonces, Deón nunca fue quien decidió quiénes eran. Pero solían hacerlo. Un día interpretaban a un noble heredero que daba órdenes egoístas a sus sirvientes, otro a una escritora arrogante que desestimaba a quienes estaban por debajo de ella. Lo habían considerado una desgracia cuando descubrieron por primera vez la inmundicia de los nobles. Creían que era una señal de su exceso el poder elegir el papel que quisieran cada día. Así que lo desecharon, dejando todo lo suyo a la familia real, pues esa capacidad de elegir era un defecto. ¿Pero realmente lo fue? Deón también, en realidad. Deón se sobresaltó levemente, pero para los demás, imperceptiblemente. Ustedes dos parecían divertirse mucho. Cerraron los ojos. ¿Verdad?
Siendo un ídolo, o al menos sus bailarines, nada de eso formaba parte de sus órdenes, y nunca se detuvieron en lo que sintieron en ese escenario, con los pies zapateando al ritmo, el corazón latiendo al ritmo del rugido de la multitud, todo al lado de la reina a la que una vez sirvieron, pero si miraban atrás, Deon lo sabía en lo más profundo de su corazón. Disfrutaron cada momento. Me gustaría verte ser un ídolo también, pero, el Chevalier Deon no podía, o más precisamente, no debía tomar sus propias decisiones, pero y solo si tú quieres. De lo contrario no quiero verlo. Podrían intentarlo. Deon sonrió con ironía. ¿Los obligaba a tomar una decisión? El caballero cerró los ojos. No podían desobedecer, ni ahora ni nunca. Pero querían intentar actuar por sí mismos, aunque fuera una vez. Por curiosidad, al menos. Así que incluso cuando la bola de fuego voló hacia su cara, Deon decidió no moverse. El calor abrasaba el rostro del caballero, las brasas volaban por las calles de Lyon, dándole la luz que tanto necesitaba. Todo había sucedido con bastante rapidez. Qin los arrojó del lomo, y él se giró hacia ellos. Hubo un intercambio de miradas silencioso y sencillo. No hacían falta palabras, Deon sabía lo que quería decirles. Cuando el golpe demoledor los golpeó en la espalda, Deon tampoco intentó bloquearlo. ¿Acaso todos estaban desobedeciendo las órdenes de su amo? No, esa bola de fuego era demasiado rápida para esquivarla, y este golpe era demasiado poderoso para bloquearlo. Eso fue lo que se dijeron a sí mismos. Los Deon no intentaron detener el deslizamiento de su cuerpo contra la grava mientras regresaban junto a su amo y su compañero. El caballero levantó la vista desde su posición boca abajo. Sansón miró hacia adelante, aprensivo, mientras su amo miraba atónito en la misma dirección. Los Deon se levantaron y dirigieron la mirada en la misma dirección. En la oscuridad, ahora iluminada por las llamas, se unieron a su enemigo dos nuevos miembros, ambos de cabello claro, uno con una espada y el otro con una lanza. Karna y Siegfried, recordó Deon. Los Deon dirigieron la mirada a su ama, con los dientes rechinando hasta convertirse en chispas y llamas. Ustedes dos. Mátenlos. Ordenó, gritando. Y Deon no podía decidir otra cosa. Pero podrían decidir sobre las cosas más pequeñas. ¿Pero qué cosas menores podían decidir en su situación? Heridos, con el rostro marcado por el fuego, luchando contra dos sirvientes cuyos poderes superaban con creces los suyos por orden de su amo. No había nada que pudieran cambiar externamente, ni lo que tenían a su alcance, ni lo que llevaban puesto, ni siquiera las motas de polvo que les cubrían los ojos. Entonces tenía que haber algo dentro de ellos. Quizás y su propia identidad. Y hoy, supuso que era una mujer. Charlotte, preferiría que la llamaran hoy, aunque Chevalier seguía estando bien. Hoy, sin voluntad propia ni de nadie, Chevalier Deon decidió que era mujer. Jaja. Se rió. ¿Cómo no hacerlo? Era gracioso. Fue curioso cómo una decisión tan minúscula, sin importancia y egoísta, que nadie aquí conocería jamás, le trajo tanta alegría y claridad. A ella nunca le importó que su identidad cambiara día a día para adaptarse a sus órdenes, ni tampoco les importaría si volviera a suceder en el futuro, pero decidirlo ella misma trajo un nuevo color al espectro de su vida. ¿Qué demonios haces, Saber? Deja de ahogarte en tu propia baba y lucha contra ellos ya. Y bien, sus órdenes eran luchar, ¿no? Deon miró a sus enemigos, el lancero conocido como Karna tenía su lanza apuntando hacia ella, esperando que ella hiciera el primer movimiento. Deon cerró los ojos. Ya fuera Charles, Charlotte, Chevalier o todos a la vez, seguía siendo un caballero, así que obedeció sus órdenes. Deon cargó. Su oponente retiró el arma, con fuego acumulándose en la punta de su lanza, y lanzó una estocada. En cuestión de segundos, la caballero se percató del ataque. Era feroz, y estaba destinado a matar. Sería mejor desviar sus pasos y replantear su estrategia. Pero él era su enemigo, ¿no? Así que, al abalanzarse sobre él, seguramente seguía obedeciendo órdenes. Entonces, el arma dorada y llameante estalló en su espalda, y su amo perdió a otro sirviente. En lo alto de la lanza, la mirada de León se dirigió a Marie, apartando la mirada y cerrándola, luego a Amadeus, quien se despidió solemnemente en silencio. Finalmente, miró a King. Él no la lamentaba tanto como los demás, pero supuso que era lo apropiado. Le dio el don de elegir, ¿no? No hay por qué lamentarse. Fue una pena que no pudiera agradecer adecuadamente al hombre que la había ayudado tanto.
Una luz dorada cubrió lentamente su figura, y supo que su tiempo había terminado. Ya no podía hacer mucho, y al final supuso que había fallado a su orden. Pero aún se sentía feliz. Feliz de que la reina tuviera un obstáculo menos para salvar a Francia, feliz de haber decidido algo por sí misma por una vez, pero también había tristeza. Insatisfacción. Con la mirada aún dirigida hacia el rey, Deón pronunció lo único que quería con sus últimas palabras. Me gustaría intentar ser un ídolo también la próxima vez. Notas del autor. Hey. Estaba previsto que fuera uno de los momentos culminantes de este arco argumental y me alegra mucho que lo haya logrado. Lamentablemente, este capítulo no es tan grandilocuente como el anterior. Si lo consideras un fallo mío como escritor o una calma intencionada después de la tormenta, eso es cosa tuya.